Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy arrancamos a meternos poco a poco en el Mundial, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en junio más precisamente, donde Uruguay se va a enfrentar contra Cabo Verde, Arabia Saudita y España, una de las candidatas del Mundial. Veremos qué pasa a partir de junio, pero tenemos que poco a poco ir metiendo la atmósfera, el ambiente mundialista, y por eso vamos a arrancar a reaccionar en el día de hoy al Mundial de Sudáfrica 2010, que es el mejor recuerdo más cercano de la selección uruguaya, que tuvimos a nada de meternos en la final ante España. Para mí fue perjudicada, nos robaron en esa semifinal ante Holanda. Un equipazo tenía Holanda, Van Persie, Robben, Schneider, tenía un verdadero equipazo. Pero Uruguay le jugó de par a par y si no hubiese sido por el árbitro, capaz que la historia hubiese sido otra. Así que vamos a reaccionar a lo que fue Sudáfrica 2010, donde Uruguay fue perjudicado. El Mundial de Sudáfrica 2010 quedará en nuestra memoria por ser la primera Copa del Mundo que levantó España, aunque también se recordará por otras muchas cosas. Las bubucelas y el pulpo Paul animaron un inolvidable torneo, pero si hay otro gran equipo que se nos vendrá a la mente, es el de Uruguay. La selección celeste tuvo una trayectoria épica, que con la garra charrúa y la calidad de sus delanteros nos brindó momentos inolvidables. ¿Qué equipazo tenía Uruguay en ese entonces? Por favor, si hubiésemos tenido ese equipo hoy en día... ¡Qué nostalgia! Prepara los pañuelos para secar tu lagrimita, porque hoy en Memorias del Fútbol recordamos el inolvidable paso de Uruguay por el Mundial de Sudáfrica 2010. En noviembre del año 2005, la selección de Australia derrotó a Uruguay en el repechaje intercontinental y dejó a los sudamericanos sin mundial. Tras la ausencia de los charrúas en la cita de Alemania, la federación nombró a Óscar Washington Tabárez como nuevo seleccionador e inició un nuevo y complicado camino rumbo al Mundial de Sudáfrica. Los celestes lucharon por los puestos directos al torneo hasta la última jornada, pero su derrota en casa frente a la Argentina de Maradona les abocó una vez más a jugarse el pase en un repechaje. Esta vez su rival sería la selección de Costa Rica, que acogió... Argentina también, que en ese momento clasificó apenas, ¿no? Que en ese momento estaba muy cuestionado Maradona como director técnico de la selección, que terminan clasificando con un gol de Palermo creo que en la Bombonera, o no sé si en el Monumental o Bombonera, sé que ese día llovía mucho y terminaron clasificando ahí a duras penas. Cogió el primer envite de la eliminatoria. Los charrúas se llevaron la victoria en San José con un tanto de Lugano y tuvieron que sufrir como locales para mantener la ventaja en Montevideo. Abreu adelantó a la celeste en el minuto 24 y Centeno marcó el 1-1 que hizo sufrir a los uruguayos hasta el pitido final. Con la conclusión del partido, Uruguay dejaba atrás sus malos recuerdos en el repechaje frente a Australia y certificaba su presencia en el Mundial de Sudáfrica. Teníamos un equipazo. Yo siempre digo lo mismo. Para mí Tabárez fue un antes y un después en la selección. Pero Uruguay no jugaba a nada, ¿no? A la prueba estaba con Costa Rica. Nos costó enormemente poder pasar. Costa Rica. La selección uruguaya quedó encuadrada en uno de los grupos más parejos del torneo, con los anfitriones sudafricanos, México y Francia, que por entonces era la vigente subcampeona del mundo. Los celestes debutaron frente a los galos en un partido con pocas ocasiones y en el que acabaron con 10 hombres tras la expulsión de Lodeiro. El jugador uruguayo había entrado en la segunda parte, pero no duró ni 20 minutos sobre el césped. Con un hombre más, Francia intentó marcar en los 10 minutos que restaban, pero el partido acabó en empate a 0.
Estamos hablando de una Francia que tenía a Titi Henry, a Ribéry, Diarra, o sea, jugadores de primer nivel, que había llegado a la final en el 2006 contra Italia, si mal no recuerdo, termina perdiendo. Aparte de que desde el 98 para adelante Francia ha sido una selección, una potencia y figura en todos los mundiales que jugó, a excepción del 2002, que creo que terminó eliminado en la fase de grupos, pero después a partir de ahí Francia ha sido un candidato en todos los mundiales. Y bueno, Uruguay acá sacó un empate y con un hombre de menos. La segunda jornada, Uruguay se midió a Sudáfrica, que venía de debutar con otro empate frente a México. Le dan el espacio a Diego, le pega nada. Diego Forlán abrió el marcador, ¡qué golazo!, reventando el Jabulani en el minuto 23. Y amplió la cuenta Charrúa tras un penalti sobre Suárez que provocó la expulsión del portero sudafricano. Álvaro Pereira marcó el 0-3 en el tiempo añadido y Uruguay conseguía una importante victoria que le colocaba como líder del grupo. México y Uruguay llegaban al último partido con 4 puntos y buscaban un resultado positivo para confirmar su clasificación. ¿Podemos decir que los mexicanos en los mundiales son hijos nuestros? Yo creo que sí. Son hijos nuestros los mexicanos. Guardado avisó con un zurdazo que se estrelló en el travesaño, pero fue Luis Suárez el que marcó el único tanto del partido. Con el gol del pistolero, qué centro le mandó Cavani, su pase a octavos como primera de grupo, lo que le permitiría enfrentarse a Corea del Sur en la primera eliminatoria mundialista. Los asiáticos plantearon más dificultades de las esperadas y estuvieron a punto de marcar con un libre directo que golpeó en el palo. Ay, Carini, Bicheta hizo Carini. A pesar del susto, Uruguay marcó primero y Luis Suárez aprovechó la indecisión del portero asiático para marcar el 1-0 a los 8 minutos de juego. El equipo charrúa defendió su ventaja con uñas y dientes, pero Corea acabó marcando el empate en la segunda mitad. En el minuto 68, Victorino despejó mal, Muslera dudó en la salida y Lee Chun-yong marcó de cabeza. ¿Dónde saliste a cazar moscas? Con el marcador nuevamente igualado, Uruguay se decidió ir a por el triunfo y a 9 minutos del final, Luis Suárez volvió a acertar con otra genialidad. El pistolero recogió el rechazo de un córner, recortó un defensa rival y coló el esférico junto al palo para dar la victoria a su país. La selección uruguaya sufrió más de lo esperado, pero lograba el pase a cuartos de final, rompiendo una racha de 40 años. 7 días después, Uruguay se enfrentaría a Ghana en el Soccer City de Johannesburgo. Con la afición local apoyando a los africanos, Ghana fue un rival de altura, lo que nos permitió ver uno de los partidos más épicos de la historia de los mundiales. Los charrúas dominaron los primeros compases del encuentro, pero Kingston se mostró muy acertado, desviando cualquier llegada sudamericana. ¡Uf! ¡Qué pelota sacó! El desacierto de los delanteros uruguayos dio alas a las estrellas negras, que comenzaron a inquietar el marco de Muslera. Mensah estuvo cerca de marcar con un peligroso cabezazo, y un remate de Asamoah Gyan se fue fuera por muy poco. Las llegadas ganesas eran cada vez más frecuentes y en el minuto 45 Muntari enganchó un lejano zurdazo que acabó sorprendiendo a Muslera. Los africanos se fueron al descanso con ventaja, pero el Jabulani continuó haciendo de las suyas en la segunda parte.
En el minuto 55, Uruguay dispuso de una falta en el pico del área y Diego Forlán la ejecutó con maestría para superar a un desconcertado Kingston. ¡Qué golazo! El delantero charrúa había practicado con el esférico mundialista durante los 3 meses previos al torneo. Por lejos Forlán fue el que dominó esta pelota, que después no apareció más, ¿no? Porque claro, la dominó un uruguayo y la tenían que sacar, porque después no hubo otro jugador que haya dominado esta pelota. ¿Cómo le pegaba? Y como demostró a lo largo de todo el campeonato, tenía su golpeo totalmente dominado. Después del empate celeste, los sudamericanos pudieron ganar el partido, pero Luis Suárez perdonó hasta 3 ocasiones claras que llevaron el juego al dramatismo de la prórroga. La prolongación mantuvo la emoción del encuentro y ambas selecciones se desbocaron en los últimos minutos. Forlán disparó fuera en el 113 y un minuto después, los africanos pudieron marcar con un desafortunado despeje de Scotty hacia su propia portería. El dramatismo se extendió hasta el último segundo, cuando Ghana dispuso de una protestada falta lateral en el pico del área uruguaya. Muslera falló en la salida. Ni siquiera falta fue. Suárez salvó bajo los palos el remate de Appiah y tuvo que usar las manos para evitar que entrase el cabezazo de Adillea. ¡Qué grande, Lucho! Su desesperada decisión le costó la expulsión y un penalti en contra, pero al menos lograba dejar la eliminación de Uruguay en suspenso. Asamoah Gyan tenía la clasificación africana a sus botas, pero su remate se estrelló contra el travesaño y se marchó fuera. Yo creo que gritaba más este penal que el de los charrúas Abreu. sobrevivieron y llegaron eufóricos a la tanda de penaltis. Forlán abrió la tanda marcando otro gol. Y Asamoah Gyan se quitó un peso de encima, batiendo a Muslera. No obstante, el portero charrúa detuvo el lanzamiento de Mensah, aunque seguidamente el mono Pereira mandó su disparo a las nubes. Adillea se volvió a encontrar con Muslera en el cuarto lanzamiento. Y con toda la presión de su país sobre sus hombros, Sebastián Abreu anotó el gol de la clasificación charrúa con un remate al estilo Panenka. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Estaba sin voz por el Muñoz. Tras la épica clasificación uruguaya, el combinado celeste viajó a Ciudad del Cabo para enfrentarse a los Países Bajos sin los sancionados Luis Suárez y Fuchile y los lesionados Lugano y Lodeiro. El combinado orange dominó los primeros minutos de juego y golpeó primero con un golazo en el minuto 18. Gio Van Bronckhorst marcó con un latigazo desde más de 25 metros que entró por la escuadra, aunque muchos aficionados charrúas siguen lamentando que no se señalase una falta previa. Sea como fuere, Holanda marcó uno de los mejores tantos del campeonato. Pegó todo el mundial y no pasó nada. Por detrás en el marcador, Uruguay adelantó líneas y Forlán encontró el camino del gol con otro disparo lejano. El Cacha condujo el balón por el carril del 10, se cambió el esférico de pierna y enganchó un potente zurdazo que entró por el centro de la portería. Al final de los primeros 45 minutos se llegaba con empate a 1. En el segundo tiempo vimos a una Uruguay más amenazante. Cavani estuvo cerca de aprovechar una mala salida del portero neerlandés y un tiro libre de Forlán obligó a Stekelenburg a volver a intervenir. Países Bajos reaccionó con un disparo de Van der Vaart que rechazó Muslera y rozando el minuto 70, Sneijder marcó el 2-1
con un envenenado disparo que acabó colándose en la portería. Las tímidas protestas uruguayas estaban justificadas, ya que el juez de línea no advirtió la posición ilegal de Van Persie, que se interpuso en la trayectoria del esférico. Otro robo más. El gol holandés hizo daño a los uruguayos, que recibieron otro mazazo 3 minutos después. Arjen Robben marcó el 3-1 con una ajustado cabezazo, Robben de cabeza. y el sueño charrúa ya se veía casi imposible. Muslera salvó otro tanto del extremo naranja. Y casi con el tiempo cumplido, el Mono Pereira hizo el 3-2 final. Uruguay buscó el empate hasta el último segundo, pero con el silbato final se tuvo que despedir de la final con amargura. Era Países Bajos quien alcanzaba su tercera final mundialista, y los uruguayos quien tendrían que jugar el partido de consolación. ¡Qué robo, por favor! Alemania sería el rival de Uruguay en un animoso duelo por el tercer lugar. En el minuto 19, Müller aprovechó un mal rechace de Muslera para abrir el marcador. Aunque Cavani estableció el empate tras finalizar una bonita contra antes del descanso. ¡Qué golazo! Al inicio del segundo tiempo, Forlán puso por delante a la celeste con otro golazo. Su espectacular volea fue elegido como el mejor gol del campeonato. Le sirvió para ser uno de los 4 máximos goleadores del torneo y ser nombrado el mejor jugador del mundial. 5 minutos después, Alemania respondió con el gol de Jansen. El lateral germano aprovechó una mala salida de Muslera para empatar el partido. Qué mal sale Muslera. Y a solo 7 minutos del final, Khedira marcó con la cabeza para establecer el 2-3 final. Forlán estrelló un disparo en la cruceta en el último suspiro. Y Uruguay se marchaba de Sudáfrica con la amargura de otra derrota. La celeste se quedaba sin el tercer puesto, pero se llevaba el reconocimiento de la prensa internacional y de los 3 millones de habitantes que conforman uno de los países más legendarios del fútbol mundial. ¿Cuál es para ti el mejor momento de Uruguay en Sudáfrica 2010? Escríbeme tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado. Inolvidable Sudáfrica 2010 para la selección uruguaya. Una lástima que Suárez tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para poder pasar a las semifinales. Le sacaron tarjeta roja porque faltó Suárez en esa semifinal. Yo creo que si hubiese estado Suárez, tal vez a pesar del robo que nos hicieron, tal vez la historia hubiese sido diferente. Pero bueno, ya pasó. Ahora a mirar para adelante y ojalá que en este 26 se repita algo parecido a Sudáfrica del 2010. Deja un like, suscríbete si te gustó el contenido y deja un comentario si opinás lo mismo, si nos robaron o no nos robaron en Sudáfrica 2010. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.